Ok, y yo tomé el ejercicio número 1 para realizar, en donde dice que para f de x es igual a x cuadrada más x y g de x es igual a 2 sobre x más 3, en donde dice que hay que determinar cada uno de esos valores. En el inciso A tenemos que dice f menos g entre paréntesis 2, que se puede despejar como f de x menos g de x igual a, sustituyendo los valores en cada una de sus funciones, donde dice que f de x es igual a x al cuadrado más x menos, entre paréntesis, 2 sobre x más 3. Sustituyendo los valores del problema, nos da que entre paréntesis 2 al cuadrado más 2 menos, entre paréntesis otra vez, 2 sobre 2 más 3 igual, se realizan las operaciones correspondientes y obtenemos lo que es 4 más 2 menos 2 entre 5. Como resultado final tendremos lo que es 6 menos 2 quintos, que hasta ahí se resolvió. En el inciso B tenemos que f sobre g entre paréntesis 1, en donde f de x es sobre g de x igual a, se sustituyen los valores de la oración principal, donde dice que x cuadrado más x sobre 2, y esa misma es sobre x más 3. Aquí quedaría ya de forma correcta como se muestra en esta parte. Sustituyendo los valores, nos dice que 1 al cuadrado más 1 sobre 2, y ese mismo es 1 más 3. Realizando las operaciones, nos queda 1 más 1 sobre 2, y ese mismo sobre 4. Resolviendo eso, es 2 sobre 1 medio, que nos da como resultado 4. En el inciso C, tenemos que g al cuadrado entre paréntesis 3. Sustituyendo en la fórmula de la oración, nos dice que g de x es igual a 2 sobre x más 3. Regresando en la fórmula, en el inciso C en el que estábamos, nos dice que g de x es igual a 2 sobre x más 3 al cuadrado, porque así lo dice en el inciso C. Sustituyendo los valores, dice igual a 2 sobre, entre paréntesis, x 3 más 3, se cierra, paréntesis, al cuadrado. Realizando las operaciones, tendremos que 2 entre 6 al cuadrado, eso lo reducimos a 1/3 al cuadrado. Y haciendo esta operación nos da a un noveno. En el inciso D, pasamos al inciso D, en donde dice que son, donde tenemos este problema, donde es f de g entre paréntesis 1. Ya separado sería función de g de x, sustituyendo los valores, en donde tenemos que sustituir lo que es f de la fórmula principal, que sería x al cuadrado más x, igual, en esta parte
lo que es las x de la fórmula de f de x. En esta parte pondremos lo que son la fórmula de g de x, que es 2 sobre x más 3. Y así quedaría. Perdón, es aquí. Sería 2 sobre x más 3 al cuadrado más 2 sobre x más 3. Sustituyendo los valores quedaría 2 sobre, entre paréntesis, 1 más 3, se cierra paréntesis, al cuadrado, más 2 sobre 1 más 3. Realizando las operaciones quedaría 2 sobre 4 al cuadrado más 2 sobre 4. Continuamos con 1 medio al cuadrado más 1 medio igual a 2 cuartos más 1 medio, en donde pasaría a términos iguales que el otro valor, y tendríamos lo que es 2 cuartos más 2 cuartos igual a 4 cuartos, que nos da a un entero. Pasando al inciso E, tenemos esta operación en donde nos dice que g de f de x, sustituyendo los valores de la oración original, tenemos que 2 sobre x más 3, en donde esta x pondremos lo que es el valor de g, que sería 2 sobre, este sería el valor de g, que es x al cuadrado más x, se cierra paréntesis, más 3, igual, aquí en esta parte sustituimos los valores, que quedaría 2 sobre 1 al cuadrado más 1 más 3. Realizando las operaciones, tenemos que 2 sobre, aquí me equivoqué, aquí sería, aquí es 2 más 3, porque recordemos que esta parte es 2, porque aquí se sumó. El 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, y ese es el valor, más 3. Quedaría como parte final 2 quintos. En el inciso F tenemos que g de f de x es igual a 2 sobre x más 3. Esta x sustituiremos lo que es la función de f, en donde sería 2 sobre, entre paréntesis, x cuadrada más x más 3, igual a 2x, perdón, es 2 entre paréntesis, este valor es el que tenemos en la fórmula del inciso F. Entonces sería 3 al cuadrado más 3, se cierra paréntesis, más 3. Realizando las operaciones, sería 2 sobre, entre paréntesis, 12 más 3, que quedaría como 12, 2,15. Y ese es el resultado final.